Hola chicos y bienvenidos a... Bueno, este especial porque me apetecía. Ya dije que quería hablar un día de Jim Steranko, de su Nick Furia, que me sigue pareciendo a día de hoy, es cuando me van a llamar exagerado, como siempre, pero una obra grandiosa, maravillosa y que estéticamente, os lo digo en serio, sigue pareciéndome lo más brutal que puedo ver jamás en Nick Furia o en sus series. Vale, no tiene muchas series, no tiene muchos dibujantes, seamos sinceros, no voy a irme de varas. Pero pocas veces veremos un autor así, realmente, sobre todo en sus tiempos. Estamos hablando de los años 70, no estamos hablando de hoy ni de anteayer. Os lo digo, hoy vamos a hablar de esto. Nick Furia, de Jim Steranko, escrito y dibujado por él. Bueno, en realidad al principio solo lo dibujaba, ¿vale? Vamos a ver ejemplos de sobra porque es que voy a tener que sacaros unos cuantos de mis cómics para que veáis bastantes de estas cositas. Pero tranquilos, que esto se resuelve en nada, ¿vale? La cosa es, aquí en España estos cómics llegaron de una forma, yo diría que, me encantaría decir que llegaron genial, que se vieron geniales y todo esto, pero no. De hecho, los cómics de Nick Furia de Steranko llegaron en la serie de clásicos Marvel, ¿vale? En esta serie, que iba reuniendo cosillas. Básicamente reunía cómics de otras. Este es el sexto, que es el primero que conseguí. Les puedo decir que es alucinante el dibujo que este hombre podía hacer, era maravilloso. Este era el último, es que de hecho llegó a jugar literalmente con los espacios vacíos. Os enseño este porque esto es de mi colección que normalmente no saco. Está hecho cisco. Y luego de conseguir este conseguí el anterior, que era el quinto, pero no era. O sea, te vendían esto, hostias, qué genial, qué tal. Realmente de Nick Furia solo era el quinto número de la serie. Los cuatro eran la Guerra Kree Skrull de los Vengadores. Me timaron, pero gracias a esto empecé la serie de clásicos Marvel. O sea, gracias a esto me cogí un montón de estos números. Esto ahora mismo, pues, no va a salir jamás de bolsas porque lo tengo guardadico como si fuera oro en paño. Y es una cosita que ahora en cuanto vuelva, volverán a su bolsa y no volverán a salir. Es lo que hay. Pero me permitió conocer, pues, esta obra, que es la de Jim Steranko, Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. ¿Por qué me gusta? Bueno, veis estas publicidades que se hacían. Lo de la derecha es una portada que él hizo. De hecho, era la época de la psicodelia, de los 70. Y cuando Jim Steranko llegó a Nick Furia, quería hacer algo parecido, pues, a un James Bond. No vamos a mentir, quería un James Bond, quería un James Bond, quería un James Bond. Yo quiero un James Bond, yo quiero un James Bond. Y hizo un James Bond. Pero al estilo Marvel. Steranko para mí es un heredero puro y duro de Jack Kirby, que con el tiempo consiguió cambiar mucho. Pero al principio, inicialmente, era un Jack Kirbyano puro y duro. ¿Por qué lo digo? Esto es la biblioteca Marvel. Otra de estas cositas que tampoco suelen salir al final de donde tienen que estar. Es en blanco y negro. Y empezó dibujando Jack Kirby las historias de Nick Furia para al final dejar poco a poco a Steranko entrar. Y básicamente los últimos números ya son de Kirby con otros editadores. Y de aquí pasó Steranko a dibujar. Estos son kirvianos, ¿vale? Completamente. Stan Lee y Jack Kirby. Y eran realmente, pues, no os voy a decir que fueran dolorosos, pero llegaban a ser... No era tanto un James Bond, un agente... No era una historia de espías, sino que ha sido una historia de enfrentamientos con grupos de supervillanos que eran literalmente IMA o Hydra, en su mayoría Hydra. Pero realmente quedaba muy chulo, era muy chulo, ¿vale? Pero era la época. Pero poco a poco llegó alguien nuevo, ¿vale? Llegó este chico. Esto es lo que se recopiló después. Esto lo hizo Forum. Me sigue pareciendo una edición acojonante. Y lo digo en serio, me sigue pareciendo preciosa, por mucho que la gente se empeñe en meterse con las ediciones viejas de Forum. Y aquí entraba Jim Steranko. Jim Steranko, que al principio era muy suavecito, y cuando llegó suavecito, no jugó. Le gustaba mucho Kirby, pero mantenía mucho ese nivel. ¿Por qué os digo esto? Esto no salía, ni siquiera tenía serie, no era Nick Furia, era Strange Tales, ¿vale? Y aquí cuando empezó, podréis ver que Steranko era muy clásico, no había mucha diferenciación. No había mucha diferencia entre lo que él podía haber hecho y lo que había hecho ya Kirby, ¿vale? Pero sí que estaba el impacto de Kirby, pero poco a poco, cuando Steranko se empezó a soltar, y os lo digo en serio, cuando se empezó a soltar, Steranko hizo maravillas. Y cuando por fin estaba ya en su momento más álgido, y os lo digo en serio, cuando le dejaron completa libertad a él para escribir y dibujar esto, de repente te encontrabas ya estas cositas maravillosas, ¿vale?
Esto no es, le encantaban las splash page, era burrada, era impacto puro y duro como podía hacerlo Kirby. De hecho, es que a ver, tiene páginas que son puro Kirby, ¿de acuerdo? Pero él no se conformaba con eso. Y cuando os digo que no se conformaba con esto, es porque después, posteriormente, bueno, es que hay páginas que son Kirby puro y duro, ¿vale? O sea, es que esto es Kirby. Pero él continuó, avanzó, evolucionó y llegó a un punto, y os lo digo en serio, que su capacidad narrativa era velocidad, era intensidad y sobre todo añadió algunas cositas que no se hacían en aquellos tiempos. Y eran las splash page brutales. Y cuando digo brutales no es, es que tal y que igual, 1 o 2 páginas, tal. No. Es que hizo una splash page en los años 70 de 4 puñeteras páginas, ¿vale? Esto lo publicó en la revista así, 4 páginas de splash page. Además, todas las splash page es una auténtica lección de movimiento, o sea, de estética, de dinámica, es brutal. Este tomo ya, bueno, en segunda mano creo que podéis seguir encontrándolo. No creo que sea fácil, pero se puede encontrar. Sin embargo, todo se ha publicado en 2 Omnigolds. De hecho, todo lo que he enseñado está en 2 Omnigolds, desde la parte de Kirby hasta esta parte de Steranko. Nick Fury, Agente de S.H.I.E.L.D., son Omnigolds, grandotes, podéis encontrarlos. No hay problema. Eso sí que se pueden encontrar sin demasiado problema. Así que lo tenéis fácil para localizarlos. Pero bueno, después de esto, se continuó con esto. ¿Vale? Otro tomo, continuó la saga, misma edición, mismo formato, tapadura. A mí me encantan estos formatos, me siguen encantando, me siguen pareciendo preciosos. Y esta es la de Scorpio, que aquí es cuando ya Steranko jugó con la viñetación, pero mucho, jugó con toda la estética, pero es que además hacía maravillas. Y en un momento dado jugaba con efectos, y cuando digo efectos es que podéis ver auténticas maravillas dentro de toda esta serie. Ya os digo que jugaba con los espacios vacíos, jugó con el color, que no lo daba él, pero siempre además tenía esta gracia de su inicio de todas las series, ¿vale? Cuando esto ya era la serie de Nick Furia pura y dura, ya le habían dejado de Strange Tales, siempre hacía estas especie de páginas introductorias, este inicio. Esta es la pistola de agujas que todo el mundo debería tener. Yo quiero tenerla, pero es carísima y he encontrado en Estados Unidos que la venden, pero no me la mandan a España de Estados Unidos, así que no puedo tenerla. Gracias. David Macho tiene una. El autor, si no habéis visto su canal, él está entrevistando a los autores de cómics acojonantes, ¿vale? O sea, ha tenido hasta Grant Morrison aquí, of Jones. Ha hablado de un montón de cosas y tiene la pistola de agujas. De hecho, no le tengo envidia a sus amigos autores, le tengo envidia a su pistola de agujas, no voy a mentir. Te odio, David Macho, que la aprendas, lo sepas. Pero Steranko, vamos a ver un par de páginas, quiero decir, son de esta época. Esto cuando ya era puro, de hecho es el mismo número. Podéis ver la viñetación. De hecho, en la segunda página veréis que Steranko estuvo trabajando en la época de las revistas de romances de la Marvel. Y se nota en esa página, ¿vale? Todo muy mudo, muy solapado, digámoslo así. Pero en la anterior veis el impacto, la idea kirviana, propiamente dicho de todos, del cómic, que es brutal, o sea, se ve allá Kirby por todos lados. O sea, es brutal. Pero es que no es solamente ahí, ¿vale? Es que es... ¿Vale? Esas composiciones, ya aquí ya dejó de ser Kirby, ya empezó a jugar él solo. Allá a la derecha se empezaba a ver su gusto por la novela negra. De hecho, hizo un cómic que se llamaba Chandler, que era básicamente, se la consideraba algo que era lo que inicialmente podíamos haber considerado la estética de SimCity. De hecho, es un texto con ilustración en versión cómic que está muy bien, es muy difícil de conseguir. En digital podéis encontrarlo por ahí. Pero es que la composición de páginas, si la veis aquí la página de la izquierda, ¿vale? Vais a ver, es que es acojonante. La composición de páginas, los juegos con lo que metía, con todo, es brutal lo que podía hacer. Aquí es cuando se despegó Steranko y empezó a convertirse en este gran narrador que era. Y repito, una de sus grandes potencias era esas pedazo de splash page acojonantes que hacía. Vale, esta es del número 3 de Nick Furia. Esto es de cuando todavía estaba en Strange Tales. Fijaos ahí, esto es es anterior, es muy kirviano, veréis aquí la diferencia. Este es muy Kirby todavía, este ya es mucho más él, que se sigue notando muchísimo la influencia de Kirby, porque él tiene eso, igual que esta, ¿vale? Es anterior también, muy Kirby, pero se empezaba a ver lo que era él, ¿vale? Ahí se veía,
se veía mucho lo que estaba haciendo, a lo que se dedicaba, pero es que el cómic, ya fuera de todo este dibujo que os estoy diciendo, que me parece acojonante, es que siempre hay que sacar primero el dibujo de Steranko, porque Steranko es alucinante, punto. Ya esa narrativa, esa capacidad de contar, esa potencia, el impacto. Una cosa que siempre se ha hecho es que ya Kirby es impacto, ¿vale? Tú lees los cómics de Kirby y son impactos. Pum, pum, cada página es un golpe a la cara. Pa, pa. Strango cumplía eso, pero en un momento dado avanzó del impacto y empezó a avanzar en la velocidad, en la historia, en contar, en la viñetación. De hecho, tenía una obsesión, ella hacía sus viñetas cuadradas, sus splash page, pero incluso en el splash page hay movimiento, ¿vale? Es dinámico, siempre. Strango tenía ese gran detalle de que nunca, ninguna de sus páginas estaba quieta. Todas se movían. Tú abrías una página y sabías el movimiento de la página. Tú veías ese movimiento. Eso es genial. Hace mucho que Strango no hace cómics, ha hecho alguna portada de cosas así para eventos especiales. Pero lo más importante es que cuando Steranko entró en este Strange Tales y se quedó a Nick Furia, decidió convertirlo en James Bond. De hecho, para que lo entendáis, de los primeros que os he enseñado, los de Kirby, ¿vale? Los más kirvianos, que os digo ya que son esto, que es el principio de la serie, que no es Omnigold, tenéis los dos Omnigold, hasta que llego a esto y a esto, o sea, a estas partes. Cambió completamente al personaje. El personaje era básicamente un agente de S.H.I.E.L.D., una agencia gubernamental, era un poco más que un militar, casi, que iba y peleaba con los malos. Averiguaban algo y lo asaltaban. Siempre era más o menos lo mismo. Un gran plan, una gran bomba, un gran descubrimiento, algo así se atacaba. Explosiones, acción pura y dura. Cuando llegó Steranko, ya no era así, ¿vale? De momento ya había investigaciones, hubo conspiraciones, había relaciones, había... Ahí se fijó sobre todo en, yo digo, James Bond y Ian Fleming, y el héroe acaba desgraciadamente metido en líos, investiga algo, algo lleva algo, o se encuentra con algo. Ya no era simplemente buscar a Hydra y destruir a Hydra, que era básicamente un bien contra el mal puro y duro, que es lo que se hacía inicialmente, sino que empezó a construir relatos muy complejos. De hecho, la aparición de Scorpio, un personaje extraño, una llave del Zodíaco que le atacaba, que posteriormente se usó un montón de cómics, veréis a los del Zodíaco, salió un montón de cómics, ha sido usado, y él creó a Scorpio, que posteriormente en Conexión Scorpio, que se lo tengo por ahí, que son Howard Checking y Archie Godwin, convirtió a Scorpio en el hijo de Nick Furia. Pero no este Scorpio, era otro Scorpio, porque el primer Scorpio era el hermano de Nick Furia, literalmente. O sea, todos estos descubrimientos, tú veías toda la narrativa, tenía sorpresas, tenía giros, pero sobre todo lo más importante de todo era, había acción, había movimiento. Era como una película de James Bond, ¿vale? Cada paso, cada descubrimiento, la investigación tenía que llevar a una pelea, algo de acción, a movimiento, o al revés, cada pelea que le acababa metido le llevaba a algo. Pero sobre todo había ciencia ficción, había muchísimo pulp que le encantaba a Steranko, funcionaba muy bien. Era una obra que yo os lo digo, si no la habéis leído, os va a pesar la parte del principio, la parte de Kirby y todo esto. Luego la de Steranko no es ligera, nunca vais a verme hablar de que algo de los 70 sea ligero. Pero sin embargo es mucho más ligero que la parte de cómics de su época, porque a Steranko no le interesaba la locura de parar a la gente en una viñeta que le da mucho. No, las viñetas tienen movimiento. De hecho, sus splash pages tienen un montón de diálogos y sin embargo, como la misma viñeta se mueve, incluso una viñeta, yo os digo una splash page, una viñeta es una página, la viñeta se mueve. Se mueve. Os lo digo completamente en serio, o sea, no estoy de coña. Tú cuando ves una de sus viñetas, ya os lo digo, a ver, vamos a localizar una de las viejas fotos y no vamos a poner la de... Vale, estas dos, que os lo he dicho. Esta, la de la derecha, es una de estas que os he dicho, estas páginas iniciáticas que hacía para cada número. Si os dais cuenta, toda la página se mueve a través de esos espejos, ese movimiento, y es todo lleva al centro. Y ese texto que es el donde está Johnny Woo, bueno, eso ya viene de la serie, pero vamos. Sin embargo, si os vais al, y os lo digo en serio, a esta viñeta, quiero que os fijéis porque es que esto es genial. Fijaros en la viñeta, ¿vale? Toda la viñeta tiene un montón de texto, sí, lo tiene. Pero hay movimiento, todas esas líneas que mete dan movimiento, sigues leyendo. O sea, no entorpece en ningún momento, la narración es purísima, si os dais cuenta, todo el movimiento, vas de un diálogo a otro, la viñeta se mueve, va poquito a poco haciendo. Y además, esos dibujos que le gustaba introducir, en este caso son laberintos, porque está dentro del laberinto, te está moviendo por el laberinto. De hecho, tú te puedes mover por ahí haciendo las líneas y el cambio, si os fijáis en la viñeta del final, cambia la viñeta de posición porque ahí está el cambio de posición dentro del laberinto en sí mismo que estaba recorriendo Nick Fury. O sea, esos juegos de narrativos, esos juegos de dibujos son brutales, pero además responden a una narración en la que él tenía muy pensada la historia. Tenía muy pensado, vale, es una historia de acción, estos son mis secretos, mis giros, tengo que conseguir que
lo cuente siendo difícil, es denso, pero tengo que contarlo de manera que no necesite cuadros de texto enormes como hace Stan Lee, aunque tenga que ser monólogos interiores, libros de pensamiento, y sobre todo tengo que contar todo con movimiento. No voy a describir grandes cosas, no voy a hablar de y giro a la izquierda y el laberinto, no, yo no voy a decir el laberinto le confundió, no, yo, lo que os digo, lo que él hizo es, en este caso veis la viñeta de la izquierda del todo, entras por esa viñeta y tú te puedes mover por toda esa viñeta, abajo, bajas todo esto y sigues a la siguiente de al lado porque es donde te lleva, tú estás siguiendo, como si jugaras realmente a moverte por el laberinto y vas a la siguiente viñeta. Y ahí vuelves otra vez a meterte en el laberinto para volver a salir a la siguiente viñeta. O sea, juegos así no se habían hecho jamás, o sea, no se había jugado así con la gráfica, con la narrativa. Y es brutal lo que así lo hacía Steranko. Por eso digo siempre que es un autor, aparte de, se le considera, me parece, entre los 20 mejores... perdón, entre los 20 de las 20 figuras más influyentes en el cómic americano. Yo creo que debería estar más arriba simplemente por cosas como esta que muy poca gente ha vuelto a hacer o no han intentado y muy poquitos lo han hecho. De hecho, yo creo que jugando con la narración así solo ha habido algunos personajes como pueden ser Alan Moore o Grant Morrison como guionistas lanzándoselo a un autor para que lo hiciera. Steranko lo tenía en su cabeza y lo planteaba. Y sí, es más primitivo, es diferente, pero es que es brutal. Y es cuando el personaje Nick Furia pasó de ser básicamente un militar que machacaba cabezas a ser un agente secreto con espionaje, con coches trucados, extraños, con todo esto. Es una etapa muy, muy grande de Nick Furia. ¿Qué vais a decirme? ¡Nick Furia es blanco! El Nick Furia negro fue inventado aquí, ¿vale? En los Ultimates. Aquí fue donde salió el primer Nick Furia de color. No os voy a mentir a ninguno. La primera aparición de... El primer Nick Furia negro no salió aquí, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y sí, es Samuel L. Jackson, porque es que Mark Millar y Brian Hitch querían que pareciera Samuel L. Jackson. Punto, así es. Y aquí está el primer Nick Furia de color, que no es el primer Nick Furia, ni lo ha sido jamás. ¿Está muy bien? Sí, el cómic está muy bien, pero mi Nick Furia es y será siempre este. El de Steranko sobre todo, siempre. Para mí el de Steranko lo marcará todo. O sea, ya pueden hacer lo que quieran. Steranko. No voy jamás a decir, si alguien me pregunta la mejor época de Nick Furia, diré Steranko, ni contra S.H.I.E.L.D., ni la época de Bob Hall. O sea, Bob Hall y Bob Harras me da igual, no, es que me da igual, yo quiero a Steranko. Eso me parece una puta obra de arte, es una puta maravilla que muchos deberían tener casi, vamos, si vas a dibujar cómic o quieres dibujar cómic, léetelo, te va a enseñar un montón de cosas, vas a aprender un montón de cosas que luego igual no te sirven para nada porque jamás pueden ser volver a usadas si no es en ese específico contexto. Pero hostias, vas a alucinar mucho con eso. Es muy, 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 muy bueno.